El libro Diego Cisneros, Una vida por Venezuela, recoge una trayectoria de un hombre de extraordinarias destrezas empresariales que supo reconocer y aprovechar las oportunidades. Y que con visión de futuro enfrentaba retos y desafíos al cumplir 100 años de su nacimiento. Pues vamos a continuar con Rastros y Rostros de un visionario, Diego Cisneros. Un emprendedor con visión de país. Gracias a la pequeña herencia, a la ayuda que recibió de sus parientes y a su propio esfuerzo, doña María Luisa realizó uno de sus propósitos, casi una obsesión: educar esmeradamente a sus hijos. Antonio y Diego ingresaron al mejor colegio de la isla de Trinidad, el St. Mary's College, regido por miembros de la Orden Católica Irlandesa del Espíritu Santo. Esta prestigiosa escuela, establecida en 1863 y que sigue funcionando hasta hoy día, está emplazada en el corazón de Puerto España, la capital de Trinidad. El propio don Diego dejó un clarísimo testimonio de la importancia que tuvo tanto para él como para su hermano mayor, Antonio José, esta institución educativa aferrada a la mejor disciplina británica, donde estudió entre 1921 y 1926. De acuerdo a los documentos de constancia de la escuela, los cuales reflejan una excelencia académica y disciplinaria, el joven Diego no desaprovechó estos 5 años de instrucción. Fue también en Trinidad donde puso en práctica sus dotes empresariales. Sobre esos inicios, recuerda lo siguiente. Cuando estaba en el colegio, se me ocurrieron 2 formas de ganar algo de dinero en mi tiempo libre. Primero, me puse a trabajar en la casa con una sorbetera de helados, manipulada a mano, que funcionaba con hielo y salmuera. Una producción que luego vendería él mismo por las calles de Puerto España. La segunda incursión combina tanto su finísima percepción de las carencias del público consumidor como la manera de satisfacerlas. Para ello, no solo adecuó con gran astucia los rudimentarios utensilios a su disposición, sino que llevó a la práctica la sapiencia culinaria azucarera de su madre para preparar papelón, pues en Trinidad solo había azúcar moscabada. Según él mismo afirmó, este negocio fue su primera experiencia de hacer algo para satisfacer una necesidad del público, los venezolanos residentes en Puerto España. La década en Trinidad concluyó en 1928, cuando doña María Luisa, siguiendo los pasos del resto de su familia, regresó a Venezuela. Esa mudanza significó la segunda parada de los Jiménez de Cisneros a Venezuela. Los recién llegados encontraron una sociedad todavía conmocionada por la Semana del Estudiante, que inauguró una oposición de nuevo cuño, la generación del 28, contra el régimen de Juan Vicente Gómez. La población venezolana de entonces era esencialmente rural y con un alto grado de analfabetismo, pero el país había cambiado por un hecho fundamental. El petróleo se había convertido desde 1926 en el producto de exportación más importante, superando las exportaciones de café y cacao. Aunque Caracas tenía en esa época alrededor de 150.000 habitantes, el contraste era abismal con Puerto España, mucho más pequeña, y cuya población no pasaba de 60.000 moradores. Antonio José se empleó en la compañía Shell, una de las más grandes concesionarias del petróleo venezolano, y Diego en el Royal Bank of Canada. Con una gran percepción de su entorno, los hermanos Diego y Antonio José observaron, sin embargo, que en la competencia entre los medios de transporte, el automóvil llevaba todas las de ganar. De allí que apostaran a incursionar en el negocio del transporte público cuando dispusieron de algunos ahorros. No se equivocaban los hermanos Cisneros al apuntar hacia una actividad urbana en pleno desarrollo y que ofrecía un sinnúmero de posibilidades en una ciudad que comenzaba a expandirse, necesitada, por tanto, de un transporte público para comunicar sus diferentes áreas, cada vez más distantes del centro histórico tradicional. Un
corazón urbano que había comenzado a despoblarse, pero donde aún trabajaba la mayoría de las personas. El primer permiso que obtuvieron fue para el transporte en la línea de Catia, donde empezaron a circular con un autobús al que bautizaron El Expedito. La compañía fue creciendo y a ese primer vehículo, inicialmente un camión de volteo reconvertido en autobús, se sumaron otras unidades de transporte. A mediados de 1935, Diego y Antonio habían consolidado una empresa rendidora que entró a formar parte de la Cooperativa de Autobuses del Este. Diego Cisneros, de apenas 24 años, fue elegido presidente de la cooperativa. Más adelante, venderían una exitosa compañía con más de 400 autobuses. La primera década de la familia Cisneros en Caracas estuvo signada por la dedicación al trabajo, lo que representó el inicio de sus emprendimientos. Solo la muerte de doña María Luisa en enero de 1936 trastocó la vida cotidiana, cada día más promisoria en un país donde los hermanos Diego y Antonio comenzaron a prosperar con la única arma que tenían a su disposición, el trabajo. Por otra parte, la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935 terminó de abrir las compuertas que contenían la evolución política, económica y social venezolana. La democratización del país después de 27 años de dictadura comenzó a ser una realidad posible. Bueno, y con un emprendedor con visión de país recorrimos los pasajes de la infancia de don Diego Cisneros y sus primeras experiencias empresariales. Hacemos una pausa y regresamos con este programa especial en homenaje al centenario del natalicio de don Diego Cisneros.